días, amados hermanos. Les saludo como siempre en el amor del Señor. Y bueno, también saludamos a quienes nos ven a través de nuestra señal, tanto en la internet de nuestro canal como en nuestra aplicación ICLS 24/7. Bueno, el día de hoy continuamos con el estudio de la carta a los Romanos. Estamos ya en las postrimerías de esta carta y seguramente vamos a tener un pequeño resumen cuando la terminemos, pero básicamente ha sido una jornada extensa de más de un año, mucho más, en la cual hemos llevado adelante esta carta que Pablo escribió a una iglesia que no conocía todavía de forma personal. Y él tenía sí, muchas referencias de esta iglesia y trató, guiado por supuesto por el Espíritu Santo, prácticamente toda la doctrina o la base de lo que es la doctrina cristiana. Entonces, la importancia de Romanos es fundamental en nuestra formación como cristianos. Por lo tanto, todo lo que hemos revisado, yo espero en el Señor que cada uno de nosotros lo vuelva a hacer, lo vuelva a repasar, independiente de lo que esté estudiando aparte y otras cosas. Ciertamente esta carta es para revisarla por lo menos una vez al año de forma completa. Bueno, vamos a ir al capítulo 15 y nos vamos a quedar exclusivamente en el versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia, esperando como siempre, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, especialmente este versículo, Señor, que encierra tanta información, tanta dirección, Señor, en nosotros. Y te pedimos, Padre, que podamos realmente incorporarlo en nuestra forma de vivir, así como todo lo que hemos aprendido a lo largo del estudio de esta carta. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Pablo viene hablando ya en el capítulo 14 y 15, tratando específicamente lo relacionado con las posibles dificultades que pudieran surgir y que probablemente sí surgieron en la iglesia en Roma, como en cualquier otra iglesia. Y acá él trata aspectos que tienen que ver con la diferencia que había entre los cristianos, hermanos nuestros, que provenían de un trasfondo judío y quienes no es cierto? Y básicamente tenía relación esta contienda entre los hermanos como en relación a lo que era la alimentación, la dieta específica kosher de los judíos y los días que por supuesto ellos seguían y siguen guardando hasta el día de hoy. Pablo aquí en el versículo 7 del capítulo 15 concluye todo ese tratamiento, por así decirlo, con recibíos los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y posteriormente el apóstol lo que hace es sentar las bases doctrinales de lo que era el evangelio a los gentiles, haciendo citas de la ley, de los profetas y de los salmos, en la cual claramente, ¿no es cierto?, se daba a entender que el evangelio, que la palabra de Dios no solamente iría a los judíos, sino que también a todos los gentiles. ¿Ya? Nosotros tratamos eso también de forma mucho más profunda cuando vimos las raíces hebreas del Nuevo Testamento, que es importante también entender lo que significaba eso. O sea, siempre en el plan de Dios,
estuvieron los gentiles o aquellos que no eran en este caso de origen judío. Y básicamente por lo que ocurrió en la división del reino, recuerden ustedes las tribus de Efraín, las tribus del norte, esas 10 tribus que se dispersaron, se asimilaron y que nunca se pudo seguir su rastro, a diferencia de la casa de Judá que envolvía a los judíos como tribu, pero también a los levitas. Entonces eso también es importante porque esas dos tribus permanecieron, diríamos nosotros, intactas desde el punto de vista de sus tradiciones y la transmisión específicamente de la ley. Ahora bien, se habían construido, por supuesto, muchísimas reglas adicionales religiosas que no tenían nada que ver con la ley ni los profetas, y eso muchas veces traía también dificultades entre los mismos judíos. Recuerden ustedes que esto es tan importante, es tan relevante, que el mismo apóstol Pedro demoró prácticamente 10 años en llevar el evangelio a los gentiles y tuvo que ser a través de una visión que el Señor lo lleva finalmente a la casa de Cornelio, y llegando a la casa de Cornelio, él se expresa de una forma bastante grosera, diríamos, en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Porque él dice, oye, ustedes saben que para un judío es una abominación entrar a la casa de un gentil. Por lo tanto, vemos que esta instancia que se produce aquí, esta apertura al mundo gentil, es un quiebre pero absolutamente gigantesco en la relación entre cristianos de origen judío y los que eran de origen gentil. Por eso es que Pablo concluye todo esto diciendo, recíbanse los unos a los otros. ¿Cómo? Como Cristo nos recibió. Porque Cristo es salvador tanto de judíos como de no judíos. ¿Ya? Ahora bien, el versículo 14 que vamos a tratar hoy dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Y aquí Pablo va a hacer una descripción de lo que sí quiere que estos hermanos hagan. ¿Ya? Esta es una indicación de lo que hay que hacer. Suena como ¿o no? ¿O soy yo? Acaba de decirles, no se juzguen los que son fuertes, no menosprecien, no juzguen los que son débiles. En ese contexto, recuerde, ¿no es cierto? No menosprecien los otros, no hagan esto. Pero ahora va a decirles qué deben hacer. Y lo primero que dice es, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de vosotros mismos, que vosotros mismos, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahí está la indicación, amonestarse los unos a los otros. Entonces, lo primero que salta a la vista es la convicción del apóstol Pablo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Y teniendo en cuenta que el apóstol no conocía, ¿no es cierto?, de forma personal a esta iglesia, esa palabra que usa ahí es la misma que utiliza en Romanos 8, si retroceden un poquito, en Romanos 8, versículo 31, versículo 38, Romanos 8, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y sigue, ¿no es cierto? Pero la palabra que usa ahí, estoy seguro, es la misma palabra que usa acá. Es decir, tiene una convicción absoluta. Vuelvo a insistir, esa convicción absoluta es fundamental porque el apóstol no los conocía. Por lo tanto, todo lo que él conocía de Roma o de la iglesia en Roma era por referencias. Referencias de hermanos como, Aquila, Priscila y Aquila, ¿no es cierto? Y otros más que van a ser nombrados después, al final. Y Pablo lo confirmó porque ya lo había dicho al principio de la carta, en Romanos 1, versículo 8 al 11. Entonces él tenía esta convicción. La convicción de Pablo es que estos hermanos estaban llenos de bondad, llenos de conocimiento,
y en función de eso estaban capacitados para amonestarse unos a otros. Capítulo 1, versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿ve? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A pesar que no los conocía, él oraba por esta iglesia como por todas las otras, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces, él dice que la fe de esta iglesia se divulga por todas partes. Y en función de eso, Pablo, volviendo al capítulo 15, versículo 14, él dice: estoy seguro, estoy convencido. ¿Ya? Una pregunta al margen o en la misma línea, pero si Pablo nos escribiera a nosotros, ¿tendría esa convicción? Entonces, una buena pregunta para hacernos. ¿Ya? No para hacernos los lastimeros y decir no, en realidad no. Pero tampoco para dejar de pensar que una iglesia se va a caracterizar en cuanto a su madurez, no por lo que estaba ocurriendo a lo mejor en Roma, que era que se juzgaban o se menospreciaban por estas cosas que trata el apóstol, sino porque había tal bondad, tal conocimiento de la palabra de Dios, lo que implica que nuestra relación con Dios es una relación fructífera, que podíamos amonestarnos, y ya vamos a ir, unos a otros. Y claramente aquí se da a entender que la amonestación no es una prerrogativa exclusiva ni de los pastores, ni de los ancianos, ni de los consejeros. Es un ejercicio que debiéramos estar dispuestos a practicar todos nosotros, ya sea que amonestemos a un hermano o seamos amonestados, porque esa es la direccionalidad con el propósito de mantener siempre la salud espiritual, moral de una y de nuestra iglesia en particular. Entonces lo primero que dice el apóstol Pablo es versículo 14, capítulo 15, versículo 14, ahí estamos, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Y él usa una expresión también muy cercana, hermanos míos. Les vuelvo a hacer hincapié en esto, él no los conocía personalmente. Por lo tanto, las referencias que llegó a tener le hicieron tener este corazón de amor, de gratitud y de convicción que ellos estaban capacitados, que estaban maduros para realizar esa obra que es ciertamente una parte fundamental de nuestra vida como cristianos. ¿Ya? Ahora bien, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos. ¿Cuáles eran las razones por las cuales el apóstol tenía esta convicción? Estáis llenos de bondad. ¿No es cierto? Entonces lo primero que dice, llenos de bondad, que es lo mismo que benigno, bueno, moralmente, correcto, en la aplicación del amor a otros. Benigno, bueno, moralmente correcto, aplicado a los demás. ¿No es cierto? En amor a los otros. Porque la bondad nunca es para mí, la bondad es para los demás. Y la bondad, por supuesto, no desde el punto de vista humano. Existen personas bondadosas y todos de alguna manera debiéramos tener un grado de bondad, de ser buenos. Pero a lo que se está refiriendo específicamente aquí, ya que habla a hermanos nuestros y nos habla por extensión a nosotros, es la bondad como fruto del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu, que no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, la bondad, hermanos, como fruto es fundamental en todo, pero especialmente cuando estamos hablando de este punto en particular de la amonestación. Ya vamos a llegar al punto de la amonestación. ¿Ya? Tampoco para que te digan el amonestador de San Joaquín. No es andar buscando dónde meterla. No. Pero sí tener un corazón para
corregir y un corazón para ser corregido. ¿Ya? Entonces dice Gálatas 5:22. Sí, deja de estudiar inglés. Pon atención aquí. El versículo 16 dice, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ya? Eso es lo primero, andad en el Espíritu, que es andar, por supuesto, siendo transformados por el Señor, siendo guiados por el Señor. Y ahora sí vamos al versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y sigue, ¿no es cierto? Entonces a lo que se está refiriendo aquí como bondad, ustedes están llenos de bondad, se refiere al fruto del Espíritu en la vida de los hermanos en Roma y por extensión a nosotros. ¿Es tu vida una vida bondadosa? Vamos a ver qué es lo que significa eso. Bondadoso no es solamente sentir lástima por alguien, o no, por favor no confundirlo con eso. Bondad es verdaderamente querer hacer el bien a otro, aunque ese otro piense lo contrario. ¿Ya? Piense lo contrario. Entonces, la bondad de Dios es lo que nosotros tenemos que reflejar, volvemos a Romanos, en cuanto a nuestra forma de amonestarnos unos a otros. Es decir, si nosotros nos queremos amonestar unos a otros sin bondad, sin conocimiento, probablemente no se va a conseguir el fruto o el resultado que se espera. La bondad, ¿no es cierto? Por supuesto que es el fruto del Señor. Y Salmo 145:17, para tomar un pasaje del Antiguo Testamento. Salmo 145. Versículo 17. Sí. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Misericordioso, bondadoso. Dios es bueno. Si nosotros no conocemos realmente el carácter de Dios, vamos a equivocarnos mucho, hermanos. Porque si tú estás pasando una prueba, una dificultad, y en esa prueba estás incluso llorando, humanamente puedes pensar, ¿cómo va a ser Dios bueno si permite que me pase esto al punto de que me siento tan triste, tan decepcionada, tan decepcionado, tan acongojado que lloro? ¿Cómo Dios es bueno? Piensen en eso. Piensen en todas las pruebas que la Escritura registra y todas las pruebas que nuestros hermanos a lo largo de los siglos han vivido. Y no estoy diciendo que queramos sufrir gratuitamente, pero a veces Dios usa el sufrimiento, las pruebas, ¿para qué? Para desarrollar nuestro carácter, para que nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, brille, para no abandonar, para entender que el gozo en la prueba no es tomarla a la ligera ni reírnos de eso, sino que es asumirlo en el Señor, entendiendo que siempre Dios tiene el control y detrás de cada acción que Él permite que ocurra en nuestra vida hay un propósito, aunque inicialmente no lo entienda. Pero tengo que saber eso porque el Señor es bueno. Y entonces Juan 13:35
habla de el amor que nos debemos tener unos a otros, que es el motor del fruto del Espíritu. De ahí va a surgir la bondad, la misericordia, la benignidad, el dominio propio, todo. Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y entender qué amor es ese, el amor de Dios. El amor de Dios es corrección, el amor de Dios es ánimo, el amor de Dios es amonestación. El amor de Dios es todo eso. No es satisfacer mis deseos. Dios me ama porque me da todo. Dios es tan bueno conmigo que fíjate que estaba lleno el estacionamiento y justo salió un auto y yo llegué ahí. Dios me tiene, debo ser uno de sus favoritos. ¿Y qué pasa si no lo da? ¿Qué pasa si te chocan? ¿Qué pasa si Dios deja de ser bueno? Entonces tenemos que aprender el carácter de Dios, que es realmente bueno para Dios, que no es lo mismo que sea bueno para mí. ¿Ya? Entonces Jesús llega a decir que el mundo, no dice que se va a convertir por esto, algunos sí, pero el mundo va a saber que somos discípulos de Jesús por la forma en que llegamos a amarnos unos a otros. Y parte de ese amor es amonestarnos unos a otros. Bien, volvamos a Romanos. No, perdón, primero vamos a ir a Colosenses 1, 3 al 6. Recuerda, Pablo dice: estoy seguro de que ustedes están llenos de bondad, de que se aman unos a otros, de que quieren el bien del hermano, el bien de la hermana. Colosenses 1, 3 al 6. Esta es otra iglesia, por supuesto. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La bondad implica crecer en el conocimiento de Dios, implica amor. Epafras dice: estos hermanos de Colosa se aman entre ellos. Estos hermanos de la iglesia cristiana La Serena se aman entre ellos. ¿Por qué sabemos que se aman entre ellos? Porque se cuidan, se apoyan. ¿Cómo se cuidan? Se amonestan unos a otros, porque nadie quiere ofender a Dios. Nadie está buscando lo suyo propio. Lleno de amor. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente amonestarse es un acto de amor. Por eso es que tenemos que estar llenos de bondad, de amor y de conocimiento. Si nosotros pretendemos amonestar solo con bondad, va a ser algo solamente emocional. Si nosotros pretendemos solamente mostrarle lo que dice la Biblia sin esa bondad a un hermano o a una hermana, eso solamente es un acto teórico en el cual no tengo amor por mi hermano o por mi hermana. Ambos deben ir en un justo equilibrio. A veces las palabras pueden ser fuertes, pero nuestra intencionalidad tiene que ser siempre constructiva y debemos cuidar para eso, hermanos, mucho
la forma en que hacemos y decimos las cosas. No podemos llegar y decir, no, mira, yo soy sincero y las largo al tiro. Eso no, hermano. Vean cómo es Pablo en esto. Vean cómo ha evolucionado o madurado, mejor dicho, no me gusta la palabra evolución. Madurado Pablo en todo el proceso. ¿Cómo es que él le está hablando a estos hermanos? Es muy distinto del Pablo de Hechos al principio. ¿Y cómo es que aprendió todo esto? En la escuela del sufrimiento. Una y otra vez, Dios lo machacó y mató su orgullo, mató todo aquello que impedía que fluyera el fruto del Espíritu en él. Hermanos míos, estoy seguro de vosotros mismos estáis llenos de bondad. La primera cosa es lleno de bondad, lleno de amor por mis hermanos. Entendiendo que los hermanos no somos fáciles, no, sobre todo en un grupo de hermanos grande, van a haber muchas diferencias, pero estamos unidos en Cristo. Aquello, como lo trata en los capítulos 14 y lo que va del 15, aquellas diferencias que no son fundamentales, que no son importantes, que son culturales algunas de ellas, si no ofenden a Dios, si no dañan a otro, no le demos, aunque no sean de nuestra preferencia. Porque lo más importante es la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Llenos de conocimiento. Ahí mismo en Colosenses, pero el capítulo 2, versículo 1 al 3. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo no estaba pensando en él, pensaba en los hermanos, incluso aquellos que no conocía, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Crezcan en esto, conozcan, alcancen el pleno entendimiento. Hay una plenitud, no hay una perfección, pero hay una plenitud. Y eso se va a traducir en una conducta en la cual el fruto del Espíritu sea evidente en nosotros. No perfecto, pero evidente. Evidente. Ese fruto de bondad, de querer el bien para el hermano, de querer el bien para la hermana. Eso implica involucrarse. Porque ¿sabes cuál es el problema de la iglesia en general? No solo la nuestra, y la nuestra, doy gracias a Dios de que mayoritariamente no es así, pero en general, ¿sabes qué ocurre? Ocurre que hay mucha indiferencia. No me quiero meter en esto, no quiero problemas, no quiero más problemas, lo voy a dejar pasar, total, a mí no me afecta. Y lo más triste muchas veces, no me importa. Eso no debe suceder, somos un cuerpo, vamos a estar vivos por la eternidad. Tú no eres, espero, solamente un asistente que viene de repente a la iglesia y esas expresiones tan macabras, ¿no es cierto? No, yo en realidad no voy por nadie, yo voy a escuchar la palabra de Dios, a mí no me importan los demás. Eso es una cosa macabra, ¿no es cierto? No, yo en realidad, mira, a mí no me importan los demás, yo voy por el Señor nomás.
Y muchas veces hermanos o hermanas consuelan y dicen, pero anda, si total, no, es que, y le dice el otro, no, es que en realidad me hizo esto y todo, pero es que tú no vas por las personas, vas por el Señor. Eso es una pésima recomendación. Venimos por el Señor y por los hermanos, con todo lo que eso significa. Con todo lo que eso significa. Hermanos, entender lo que dijo Jesús. Cuando el mundo vea cómo ustedes se aman, van a reconocer que son mis discípulos. Van a reconocer que son mis discípulos. Colosenses 1. Vamos a ver. No, ya lo vimos. Efesios 1. (15 al 18). Por esta causa también yo. Eso es la dislexia, ¿viste? Uno cambia las letras. Nunca me sané. A pesar de todos los coscorrones de mi mamá, nunca me sané. Me diagnosticaron esta cuestión como a los 21 años, pero ya me habían aforrado. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso. No se olviden que el que escribe todas estas cartas es Pablo. No Juan, Pablo. Se le llama a Juan el apóstol del amor y se deja fuera a Pablo. Quien más habló del amor a Dios, de Dios y entre los hermanos es el apóstol Pablo. Pero todos tenemos en mente la figura de Pablo, un hombre casi inasequible, duro. No, él tenía convicciones. Probablemente en un comienzo esa personalidad se vio, pero después su carácter fue transformado. Él habla de amor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo conozco el carácter de Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo conozco las promesas de Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo sé lo que Dios quiere de mí? Por medio de su palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de sus hijos? Que busquemos la santidad. Y en el proceso Él va a hacer las obras, como dice Timoteo, que ya tiene preparadas de antemano. El problema con muchos de nosotros es que queremos empezar a hacer cosas para Dios sin estar transformados o ni siquiera estar en el proceso. Y por eso es que hay tanto fracaso de actividades, ministerios, porque empiezan de una manera y después caen. Porque no hay una transformación, porque estamos preocupados por querer hacer cosas para Dios y no que Dios nos transforme y haga con nosotros lo que Él ya tiene preparado. Lo que sea. Lo que sea. Pero ese es el punto. Hay algunos que se preparan en conocimiento sin tener un corazón transformado y eso es un peligro. Ambas cosas tienen que ir de la mano. No podemos usar el conocimiento sin amor, sin bondad, sin querer realmente hacer el bien a nuestros hermanos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entiende cómo es Dios.
Pablo llegó a ese punto, él entendía quién es Dios, cómo es Dios. Eso es lo que anhelo para mi vida y espero para la tuya también, porque de ahí va a venir todo lo demás. No nos envolvamos en actividades por envolvernos, por sentir que estamos haciendo algo para el Señor. Lo que el Señor quiere hacer con nosotros es transformarnos. Y una vez que nos transforme, va a usarnos para las cosas, como dice Timoteo, ¿no es cierto?, que Él ya preparó de antemano. No nuestros planes, sus planes. Volvemos a Romanos. Entonces, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Bondad y conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hechos 20. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Aquí en este pasaje de Hechos, Pablo ya está pronto a ir a Jerusalén para ser juzgado y trasladado prisionero a Roma. Por lo tanto, es su época madura. Hechos 20, 31, 32. El contexto es, Pablo se está despidiendo de los hermanos en la zona de Mileto, en el Asia, y sabe que va a Jerusalén y que le espera cárcel, golpes, ¿no es cierto? Y todo lo que ya sabemos. Y él dice en el 31, les advierte que van a venir lobos disfrazados de ovejas, falsos profetas, incluso que del mismo rebaño se van a levantar algunos de estos falsos profetas porque infiltrados hay en toda iglesia. Por tanto, velad, o sea, estén atentos, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, de advertirles, de prepararlos, de estar ahí. Ya vamos a llegar al punto de que es amonestarnos. Entonces Pablo dice con lágrimas, 3 años, día y noche, exhortándolos, amonestándolos. La amonestación es una advertencia. Es una advertencia, no es una corrección propiamente tal, no es una disciplina, todo eso ya es cuando se ejecutó la falta o el pecado. La amonestación es una advertencia. Es como la tarjeta amarilla, a la próxima te expulso, ¿no es cierto? Y el Señor nos saca tarjeta amarilla todos los lunes, todos los miércoles, todos los jueves, todos los domingos. Y cada vez que estamos examinando la Escritura. Nos advierte ¿para qué? Para no pecar. Para no pecar. Entonces, mis hermanos, qué importante es entender, el apóstol dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias con todos los santificados. Ahí está, bondad, amor y doctrina. Doctrina. Amor y doctrina. Pablo lo hizo así. 3 años con ustedes, con la Escritura en la mano, advirtiéndoles. Cuidado con esto, no vayan a hacer esto, cuídense de esto, distingan esto, observen esto. Ámense unos a otros. Cuiden de la salud de la iglesia. Todos, no un grupo en particular, todos nosotros.
¿Y por qué lo hacemos? Porque nos amamos unos a otros. La amonestación es una advertencia. Si veo a un hermano o a una hermana que está como yéndose a algo equivocado, ¿qué es lo que debo hacer yo? Debo orar, con bondad, hablar, ¿no es cierto? Y amonestar, ten cuidado con esto. Estás en el límite. No, si yo tengo todo controlado. Además, no te metáis conmigo. O por el otro lado, ¿no es cierto? Que haga lo que quiera. Total. No es mi problema. Sí, es tu problema. Mío también. De todos nosotros si somos hijos de Dios. De todos nosotros si somos hijos de Dios. Y aprender este concepto unos a otros. Porque no es, mire pastor, lo que publicó el hermano en Instagram. Y yo no tengo Instagram, no tengo idea de esto. No tengo TikTok ni ninguna otra cosa. Sí, pero mire, bueno, y tú que estás ahí, no, es tu deber. Hermano, mira, yo esta cosa, ¿sabes qué? Sino que viene acá. Entonces la cuestión empieza así. Mira, me mostraron, entonces me dijo. ¿Y quién le dijo? Bueno, es que yo tengo que guardar el secreto porque no quiere que le lo revele. No, eso es cobardía. Eso no se hace en la iglesia. En la iglesia se tiene que enfrentar en amor las cosas y con los involucrados. No llevarlo, ¿no es cierto?, al cumpleaños de la hermana o del hermano y decir, mira, cállate, mira. Para mí que ni es cristiano y le pegamos ya la lápida encima. Y no hemos hablado una palabra con la persona. A lo mejor es un hermano inmaduro, a lo mejor, ¿quién sabe? A lo mejor no es convertido, pero es una oportunidad para evangelizarlo. Pero ese acto de amor es el que debemos nosotros practicar. Gálatas 6:1. Es como pisado el sermón de hoy día, pero por eso me costó digerirlo. Gálatas 6:1. Hermanos, el mismo apóstol Pablo está escribiendo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Repito, si alguno fuere, hermanos, entre nosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿No es cierto? Entonces, Romanos dice, Pablo le dice a los hermanos romanos, yo estoy convencido, a pesar que no los conozco, pero todos hablan del amor que tienen entre ustedes, que a pesar de las diferencias han podido amonestarse unos a otros. Estoy convencido de que están llenos de bondad, llenos de conocimiento y por lo tanto capacitados para amonestarse unos a otros, advertirse unos a otros, cuidarse unos a otros. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Lo que no debemos hacer es lo que trató en el capítulo 14 y la parte del 15. No nos despreciemos, no nos juzguemos por diferencias que no tienen relevancia en nuestra formación espiritual y que son simples preferencias. Pero en cuanto ve un hermano, una hermana que está por caer en pecado, que está caminando hacia allá, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que caiga solamente? ¿O voy a advertirle?
y a orar con esa persona. A lo mejor esa persona cree que lo tiene controlado ese hermano, o a lo mejor no se da cuenta. No se da cuenta. Y debemos aprender a hacer eso entre nosotros, hermanos, pero con amor. Porque todos nosotros, ¿no es cierto?, tenemos un fariseo adentro, todos, ¿no es cierto? Y cuando vemos a alguien que está en un pecado o por cometer un pecado que yo no he cometido todavía, entonces nos sale ese fariseo y le pegamos el juicio. Y a veces ni siquiera de forma personal, sino que a otros que no tienen que ver en esta situación puntual. Si somos espirituales, tenemos que hacer todo lo posible para restaurarle en amor. Y si usted ve algo, o por lo mismo, siempre tratamos, ¿no es cierto?, de que si tú tienes un problema, una dificultad y quieres una consejería o quieres el consejo de un hermano o de una hermana, ¿qué es eso la amonestación? La amonestación es poner en la mente, nouteteo es la palabra en el griego que significa poner en la mente una idea de advertencia. Cuidado. Entonces, si alguien va y te dice, ¿sabes qué? Mira, esto, entonces tú, hermano, cuidado. La palabra del Señor dice esto, mira, ten cuidado en esto. Ten cuidado en esto. Y ahí llega. No cada persona con la que te encuentras, no sabes nada lo que me hizo mi hijo, no sabes nada lo que me hizo mi esposo, no sabes nada. Y en realidad todo el mundo. Y después cuando llegan a la oficina, por favor, pastor, no se lo diga a nadie. Ya lo saben todo. Ya lo saben todos. Tampoco se trata de las cosas ocultas. No, pero aprender a eso es parte de. Porque ese que hoy día tú estás crucificando es un hijo de Dios, o va en camino a hacerlo, o lo que sea. Pero no está en nosotros esa parte. Entonces, no hacerlo es pecado, hacerlo mal también es pecado. Si tú ves un hermano, una hermana que a lo mejor está faltando mucho, que está, entérate, llámala, ¿qué pasa? ¿Perdiste? ¿Qué? La Biblia dice, no dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque el congregarnos es parte del proceso formativo. No es solamente el concepto de asistencia, no es ya hoy si voy a ir. Eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos. Y así nos construimos unos a otros. ¿Es cansador? Sí, pero es parte del proceso. Lo fácil, que es pecaminoso, es, no me importa, no me interesa. Colosenses 4:6. ¿Cómo debemos hacerlo? Pablo nos da una vez más el ejemplo. Aquí está hablando de una serie de deberes sociales que tienen que ver todos con relaciones interpersonales. Pero dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gracia. Nuestra palabra debe ser con gracia, queriendo bendecir al que me escucha, no juzgar, condenar. Y si me toca a mí tener una actitud humilde, unos a otros, mis hermanos al pastor, el pastor a los hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos miembros los unos de los otros y nuestra cabeza es Cristo. No existe la infalibilidad como don. Eso es una mentira que inventó el catolicismo romano. No somos infalibles. Y todos necesitamos ser animados, advertidos. Pastor, cuidado, fíjese que ya lo he visto un par de veces en esta cosa, ¿no es cierto? Está mirando mucho a la hermana
que está encargada de las mujeres. Ah, pero es mi señora. Ah, que no sabía. No, pero cualquier cosa, por supuesto, yo espero que se haga. No es que vivimos en como una burbuja que no, lo mismo. Por eso es que uno tiene que practicar la cercanía con los hermanos para generar ese vínculo. Porque lo que tú me vas a decir es con amor. Y yo debo recibirlo como tal, aun cuando no sea probablemente todo verdad necesariamente. Puede haber una mala interpretación, puede haber una serie de cosas, pero hacerlo con respeto, hacerlo con amor. Y si no es así, ok, pero el gesto está hecho. El gesto está hecho. Y eso, hermano, nos edifica increíblemente. Segunda de Timoteo 4. Uno y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, bondad, benignidad y doctrina. Las dos cosas. Necesitamos conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, amar a nuestros hermanos, y ese es el proceso en el que nos encontramos todos nosotros como hijos de Dios. ¿Ya? Nouteteo, amonestar, advertir, recomendar, aconsejar, interesarme en la vida del hermano o de la hermana. No inmiscuirme, que es otra cosa. Acá estamos hablando de recomendar de esto. ¿Ya? No es sacar mentira verdad ni cosas. Te he notado como así como que algo te pasa. Y de repente le pegan el palo al gato, y, no, es que pero es el único deseo de saber cosas. Tampoco es eso, hermano. Ahora, si noto realmente un hermano o una hermana que habitualmente es de una manera y de repente veo que está cojeando en algo, bueno, por supuesto, pero no como de la nada, ¿ya? Con ese espíritu profético. Ya. Bueno, no lo busquen, pero léanlo en casa. Segunda de Samuel 12, los que se recuerdan, está la historia de David y el profeta Natán. Todas la saben, ¿no es cierto? Bueno, ese es un ejemplo del Antiguo Testamento de cómo hacer las cosas, ¿no es cierto? Sabemos, David se involucró con Betsabé, la dejó embarazada, mandó a matar a Urías, o sea, todo un desastre terrible, terrible, ¿no es cierto? Y el profeta Natán recibe la orden de Dios de reprenderlo. ¿Ya? En este caso no era advertirlo, ya había pasado, reprenderlo, pero el ejemplo es para entender el proceso, porque no llegó, ¿cómo se te ocurre? ¿Entiende? Llega con firmeza, pero llega al punto. Y le cuenta una historia de que había un hombre rico que tenía mucho ganado, todo, y había un hombre pobre que tenía una sola ovejita, y cuando vino gente de visita a la casa del hombre rico, él no ocupó de sus ovejas, sino que fue y le quitó la única que tenía al otro. Y David solito se pisa la cola, ¿no es cierto? ¡Hay que matar a tal hombre! Y Natán le dice, bueno, ese eres tú. Y Dios le da a conocer las consecuencias de eso. La familia de David, sus hijos, fue un desastre, aparte del que el primero que estaba esperando Betsabé murió, o sea, no se la llevó gratis. Pero ¿qué vemos en David? Arrepentimiento y aceptar y asumir
las consecuencias de su pecado. Hermanos, yo espero en el Señor que se nos vea siempre como una iglesia bondadosa, de gente buena espiritualmente, buena moralmente, porque es el fruto del Espíritu, que busca el bien de los demás, no lo suyo propio, y que sea una iglesia también donde tengamos un conocimiento capaz de poder usarlo para amonestar, para corregir a un hermano, especialmente en este pasaje para advertirlo. La bondad, el amor garantiza que mi hermano no lo voy a dañar, y la verdad, la palabra, es para usarla exactamente donde este hermano o hermana necesita dirección. Y debemos practicarlo así. Tampoco quiero que a partir de mañana, ¿no es cierto?, todos estemos mirando y nos transformemos en una amonestanilandia. ¿Ya? Porque hoy uno predica cuestiones después como todo mira, yo en realidad no quería decirte, pero sí, pero es que ya, bueno, ya que me dijiste eso, entonces te voy a decir esto. No, crezcamos en amor, en conocimiento, y dejemos que Dios lleve las cosas. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias esta tarde ya por tu palabra, Señor, y por favor en mi propia vida, en la vida de todos mis hermanos, Padre, que se haga vida, Señor, el involucrarnos en amor unos con otros, Señor, apoyándonos, amonestándonos, advirtiéndonos, Señor, teniendo un corazón bueno, bondadoso hacia mi hermano, mi hermana, recibiendo cuando nos corresponda también, Señor, aquella amonestación o corrección que todos necesitamos, Señor. No basada en percepciones personales, no basada en simpatías personales, sino que basada verdaderamente en hechos que pudieran ser constituyentes, Señor, de un pecado o de una situación pecaminosa de parte de un hermano o nuestro, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.